Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos. Hoy, primer domingo del mes de mayo, inicio de un nuevo mes. Para muchos este año no ha sido bueno, ha sido atípico. Sin embargo, yo puedo decirles que este año será un año grandioso, un año que cerrará en victoria, un año que será maravilloso. El Señor ha declarado crecimiento, el Señor ha declarado multiplicación y bendición sobre sus hijos, y así lo hará. Todo lo que acontece, acontece para bien, porque el Señor tiene control de todo. Así lo creo, así lo confieso. Este mes será un mes de bendición y el año será un año de bendición y prosperidad. Amados hermanos, antes de iniciar la palabra del Señor, vamos a alabar juntos a nuestro Señor Jesús. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre
hermoso, hermoso alabar al Señor. Mis hermanos, hoy quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Una historia la cual ustedes conocen. La he sustentado bíblicamente. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 11. Quiero pedirles que me acompañen con su Biblia, por favor. Esta es la palabra del Señor. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín es un hombre de guerra que tiene grandes hazañas, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando casi de 3 metros de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota de malla eran 5,000 siclos de bronce. Eso es 55 kilos. Sobre sus piernas traía gredas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Eso es 7 kilos. Y iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amado Padre Celestial, te pido en el nombre poderoso de Jesús que hables a la vida de estas personas que me escuchan, que llenes sus corazones, que le dé, Señor, sabiduría y entendimiento espiritual. Que después de esta palabra, Señor, puedan ser diferentes y que todas estas palabras sean guiadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por ti. Amén. Vemos que todo el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por este terrible gigante. Un hombre llamado Goliat, un solo hombre, estaba atemorizando. No a un hombre normal. Estaba atemorizando a todos los escuadrones de Israel, hombres preparados para la batalla, hombres de guerra, y estaban siendo atemorizados por el gigante Goliat. Dice el verso 16: Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Una cuarentena de temor, una cuarentena en donde cada día este hombre iba y aterrorizaba con sus palabras a todo el ejército de Israel. El mundo está siendo aterrorizado hoy también por un gigante, el cual nos mantiene ocultos, escondidos, nos mantiene con miedos, con incertidumbres, y cada día nos habla y nos asusta más. Nos asusta a través de los medios de comunicación, nos asusta a través de las redes sociales. Cada día este gigante que azota al mundo llena de temor, de terror a la humanidad. Dice la palabra que Goliat venía cada día, de mañana y de tarde. Se paraba frente a los escuadrones y los retaba con las mismas palabras. Con las mismas palabras. Es lo que ocurre hoy. El gigante que atemoriza el mundo, el COVID-19, se para frente a cada uno de nosotros de mañana y de tarde con los noticieros y nos amenaza y nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo cada día.
a través de mismas palabras. ¿Saben cuántos cristianos, hombres y mujeres, siervos de Dios, están siendo atemorizados hoy? ¿Saben cuántos cristianos, creyentes de la palabra de Dios, están siendo hoy víctimas del temor, víctimas de la incertidumbre? Usted y yo sabemos que nuestras sagradas escrituras están llenas de hermosas promesas. Sabemos que hay palabras para los hijos de Dios. Dice allí que somos el pueblo escogido, que somos real sacerdocio, que somos bendecidos y más que vencedores. Dice que nuestro Señor Jesucristo vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia. La palabra de Dios está llena de grandes bendiciones. Estamos llamados a ser personas bendecidas, a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque entendemos que todo lo que acontece está en control de Dios. Todo lo que acontece tiene un propósito. Suponemos que debe ser así. Estamos supuestos a ser la gente más feliz del mundo. Y digo suponemos, porque se supone que si usted confía en la palabra de Dios, no puede dudar. Pero hoy hay gente que duda. Gente que conoce de la palabra y está dudando. En este tiempo que estamos leyendo hoy la palabra, en este tiempo de Saúl, ya Dios había mostrado a su pueblo sus maravillas, sus milagros. Los había librado de la tierra de servidumbre, de las manos de Faraón. Les había dado un rey. Ya este pueblo de Israel había visto grandes hazañas al lado de Moisés, al lado de Josué, Aarón. Y ya se encontraban en esa tierra. Ya tenían un rey, porque así lo habían pedido, un rey puesto por Dios. Resulta que ahora está este rey y todo su ejército parados en orden de batalla. Pero dice la palabra que estaban turbados y con gran miedo. Y todo por solo hombre. Un enviado del enemigo, el mismo Satanás, estaba allí. El cual solo con palabras tenía al pueblo de Dios paralizado. Es lo mismo que hace el diablo en este tiempo. Atemoriza y mete miedo, creando incertidumbre, desesperanza, aflicción. Comienza a susurrarte al oído: te quedarás sin empleo. ¿Cómo vas a pagar las deudas? Te morirás de hambre. Estoy sorprendido de ver cristianos, hombres que he visto predicar la palabra, decirme que si no los mata el virus, los mata el hambre. ¿En quién confías? El diablo le dice a los hombres: perderás tu inversión, ya no te podrás levantar, etcétera, etcétera, etcétera. Los llena de miedo. Hoy el mundo está siendo atemorizado por el diablo, que susurra cada día al oído de hombres y mujeres, sembrando temor. Goliat intimidó al pueblo con sus palabras. Recientemente envié un mensaje: cuidado con lo que escuchas, cuidado a quién escuchas. Creo que lo recuerdan, ¿verdad? Quiero que veamos nuevamente el verso 11. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Les diré algo. Las armas de Goliat en ese momento no eran ni la espada, ni la jabalina, ni la lanza. Ni siquiera era su tamaño.
eran sus palabras. Eran las palabras que estaba dándole al pueblo ese temor. El verso 16 dice que venía de mañana y de tarde, y así lo hizo por 40 días, diciendo lo mismo. El diablo es constante. El diablo es constante. El diablo cada día va a venir una y otra vez a atemorizarte con las mismas palabras, con las mismas acciones. Goliat venía de mañana y de tarde. Durante 40 días se presentó ante el ejército de Israel diciendo las mismas palabras. El diablo es constante. El verso 8 dice así: para que se paran en orden de batalla. ¿Para qué? Si ninguno va a hacer nada. Goliat los retaba. ¿Qué hacen allí parados? Como que si fueran a batallar. Y ninguno se atreve. ¿Saben cuántos hombres y mujeres me dicen: yo me levanto y oro, yo cada día hago? ¿Realmente estás creyendo en Dios? ¿Cuántas veces se ha presentado un Goliat a tu vida que te ha paralizado y llenado de temor? ¿Cuántas veces con palabras te han llenado de angustia? ¿Cuántas veces te han dicho: no podrás, tú no tienes la capacidad, no saldrás adelante? Y esas palabras te han paralizado. El verso 24 dice que todos los varones de Israel huían y temían, tenían gran temor. Todos los varones. En la Biblia, el significado de la palabra varón era un hombre lleno del Espíritu, un hombre que creía. Y resulta que todos los varones huían y le tenían gran temor a este gigante. ¿Cuántos hombres y mujeres, hombres de Dios, están siendo hoy atemorizados por el gigante que hoy ataca al mundo? Tenemos un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo. La palabra dice: sobre el alto hay uno más alto. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios en que yo confío. No importa lo que vean mis ojos. Yo hoy confío en Jehová de los ejércitos. Confío en Jesucristo. Yo te digo a ti hoy, iglesia, no tengas miedo. Confía en Dios. Jesucristo está contigo, pero debes confiar en Él. En el verso 17 y 18 dice que había un hombre llamado Isaí que envió a un pequeñito, un niño que tenía el Espíritu de Dios, que creía en Dios. Cuando las palabras de este gigante tenían a todo un ejército paralizado, a todo el reino de Israel paralizado, el poder de las palabras. Las palabras pueden manipular el pensamiento y controlar al hombre. Las palabras tienen poder. Por eso es importante la palabra de Dios sobre nuestras vidas. En ella hay vida, en ella hay fortaleza, hay esperanza y victoria. En las palabras de Dios hay bendición. Goliat sembró durante 40 días la palabra de miedo en el pueblo de Israel. Así como lo está haciendo hoy el enemigo en el mundo entero. El demonio. Sembrando temor día tras día en el mundo entero. Goliat solo con palabras tenía asustado a los hombres de guerra y ninguno salía a hacerle frente. Ahora yo me pregunto, pero él tampoco retaba a ninguno en particular. No le decía: hey, tú, voy a batallar contigo. Él solo lanzaba palabras a todos y con sus palabras los atemorizaba. Preste atención bien en esto. El verso 11 dice: oyéndolo Saúl, el rey, recordemos que este rey era grande en estatura, de hombres fuertes,
Era el más alto del pueblo. Así dice la palabra cuando fue escogido él, de hermoso semblante, escogido por Dios. Dice la palabra que escuchándolo Saúl se turbó y tuvo gran miedo. Gran miedo. ¿Qué tenía Saúl en su corazón? ¿En quién confiaba? Él escuchó las palabras de Goliat y se llenó de miedo. Y el pueblo, al ver que su rey tenía miedo, también lo siguió. Lo imitó. ¿Cuántas veces imitamos la conducta de alguien a quien admiramos? Cuidado a quien sigues. Cuidado a quien escuchas. No escuches a Goliat. ¿En quién confía usted hoy? ¿A quién estás escuchando? ¿Y cómo recibe sus palabras? ¿O cómo lo escucha? El mundo está lleno de personas pesimistas, asesinos de sueños, hombres y mujeres que están desmotivando a la humanidad. Incluso hay personas influyentes dentro de la sociedad con cargos importantes, profesionales, artistas, celebridades con sabiduría humana, pero que no tienen a Dios en su corazón. Personas que están llenando al mundo de ideas erróneas, pensamientos incorrectos, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ustedes saben quiénes son. Atentando contra la creación y la estructura de Dios. Personas manipuladoras. Personas que están manipulando e influyendo al mundo. Pero ellos están siendo influidos por Satanás. Están buscando robar tu bendición, la vida eterna, aquella que ya Cristo te dio. Cuidado cómo y a quién escuchas. Saúl escuchó a Goliat. Se turbó y tuvo miedo. Isaí había enviado a su menor hijo David para que llevara pan y algunos alimentos, queso a sus hermanos que se encontraban allí en frente de batalla con Saúl. Ellos estaban en el campo de guerra. Davidcito, hijo de Isaí, el menor de 8 hijos, que confiaba en Dios, que le daba alabanzas y cánticos a Dios, componiendo salmos. Dejó a sus ovejas al cuidado de una persona y fue allí al frente para llevar los alimentos como se lo había ordenado su padre. Pero justo cuando llegó al valle, estaban los ejércitos alineándose uno frente del otro, como cada día. Y justo cuando estaban preguntando él por sus hermanos, ocurrió algo que cambiaría la historia de aquellos 40 días de terror. Dice en el verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí está la diferencia. Dice que ese gigante salió y habló las mismas palabras, infundiendo terror a todo aquel ejército. Pero dice, y las oyó David. Recordemos una vez más el verso 11, cuando Saúl escuchó las palabras de Goliat, tuvo miedo. Pero ahora las mismas palabras las escuchó David, las mismas de la misma boca, el mismo hombre estaba pronunciando las palabras. Pero a David respondió, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Con quién te identificas tú hoy? ¿Con Goliat? ¿Con David? ¿Con Saúl? ¿Con quién te identificas? ¿Eres aquel que está sembrando miedo?
a través de tus palabras? ¿Eres aquel que está recibiendo palabras y se está atemorizando? ¿O eres aquel que escucha las palabras y se pone firme? David confiaba en Dios y no tuvo miedo. Inmediatamente contestó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Le dijo el rey Saúl: un jovencito pastor de ovejas. En el verso 32, David se para frente a ese rey y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo iré y pelearé contra este filisteo. Imagínese, un jovencito pastor de ovejas. Y va y le dice al rey que no desmaye el corazón de ninguno. Yo pelearé contra ese incircunciso. ¡Wow! David no tenía miedo. Él confiaba en Dios. A él no le importaba el tamaño de aquel hombre. Él sabía que su Dios era más grande. Él sabía que su Dios le daba la victoria. Saúl le dijo: tú eres solo un muchacho y él es un hombre de guerra desde siempre, desde su juventud. Tú no podrás contra él. Tú no podrás contra él. Ya basta. No están cansados de que vengan de mañana y de tarde, los ofendan, los humillen, les siembren miedo en sus corazones. Ya basta. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿No estás cansado de tener miedo? ¿No estás cansado de estar escondido? Hay un momento en donde debemos levantarnos. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando somos jóvenes, en la escuela. Siempre hay alguien que nos hace bullying. Yo recuerdo un joven que me hizo la vida imposible durante mi primer año de bachillerato. Me perseguía, me insultaba, me tumbaba la merienda de las manos. Si yo compraba una empanada, venía y me la quitaba. Y cuando yo lo miraba me decía: ¿qué pasó? Y yo: no, nada, aquí está la servilleta para que te limpie. Todo un año de temor. Hasta que un día me levanté y dije: ya basta. Ese día en 5 minutos se terminó el escenario de miedo. Me enfrenté a él. Y hasta ahí llegó ese suplicio de cada día. Ya basta. David le diría: ya basta, rey, ¿qué pasa? Todo un escuadrón, nosotros somos los hijos de Dios. Basta, levántate y sé valiente. Hay un momento donde debemos levantarnos y ser valiente. Siempre habrá alguien que te dirá que no puedes. Siempre va a haber alguien que te diga: no puedes. Pero tú cierra tus oídos, levántate, porque Dios está contigo. Saúl le dijo a David: no podrás con él. Parecía más bien un aliado del diablo, un aliado de Goliat. No vayas, no podrás con él. Pero David le respondió: yo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, yo salía tras él y lo hería. Y si se levantaba contra mí, lo agarraba por la quijada, lo hería y lo mataba. Yo no me atemorizaba. Fuera león o fuera oso, yo lo mataba. Y así haré con este filisteo incircunciso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no tenía miedo. Era el más pequeñito de todos los que se encontraban allí. Era el que no conocía de guerra, pero era el que tenía puesto el escudo de Jehová. Era el que tenía la valentía. Él estaba confiado. ¿Saben por qué estaba confiado? El verso 37 nos da la respuesta. Añadió David a sus palabras: Jehová, que me ha librado
de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. La respuesta es que él confiaba en Dios. Él tenía fe. Él no le importaba su tamaño, su preparación. Él sabía que Dios estaba con él como un gigante guerrero. Y por eso estaba confiado. No tenía miedo. Era un hombre que tenía fe, aún siendo un niño. Y Saúl no le quedó de otra. Y le dijo, ve y Jehová esté contigo. Ya Jehová estaba con él. Ya Jehová estaba con él. Caminaba delante de David todo el tiempo. Dice la palabra. Aparte el miedo de su vida, hermano. Aparte el miedo de su vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. De todas ellas nos librará Jehová. Así dice la palabra del Señor. Así que aparta el miedo de tu vida hoy y confía en Jehová. ¿Sabes cuántas veces en la palabra de Dios dice no temas? 365 veces. Un no temas para cada día del año. No temas, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas. Esta es la palabra de Dios. No permita que las palabras del enemigo entren en su mente, en su corazón. Escúdese con la palabra de Dios como hizo David, que no desmayó, que se mantuvo firme. Hoy te digo que no desmaye tu corazón ante la adversidad. Que no desmaye tu corazón ante la aflicción, ante la situación. No importa lo que vean tus ojos, tú mantente confiado en Dios, porque Dios te dará la victoria. David fue a enfrentar al gigante. En el verso 42 dice, y cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Davidcito, con su honda en la mano, mire lo que le dice. ¿Yo soy perro acaso para que vengas con palo a mí? Y maldijo a David por sus dioses. Oh, error garrafal del gigante. David, siendo muchacho, iba mejor armado que él. Tenía la presencia de Jehová. Luego le dijo unas palabras de amedrentamiento. Ven a mí y te daré tus carnes a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Te voy a destrozar, le dijo. Oh. Lo estaba atemorizando con palabras. Pero David no se amedrentó. Al contrario, David le replicó. David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! Yo estoy convencido, estoy seguro de que Goliat nunca había escuchado una amenaza así. Nadie le había dicho antes a Goliat algo como esto. Nunca antes Goliat escuchó semejantes palabras. Yo te cortaré la cabeza. Goliat le había dicho, hoy comerá tu carne de las aves y las bestias del campo. Pero David, mira lo que le dijo. Cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. No solamente tu cuerpo, sino el de todo tu ejército. Hoy perecerá. Semejante amenaza lanzó este jovencito. Y luego selló esta palabra diciendo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Inmediatamente, antes de tener el enfrentamiento, le dio la gloria a Dios. Toda la tierra sabrá
que hay Dios en Israel. De una vez le dijo: Dios, esta victoria es tuya. ¡Wow! ¿Qué pensaría Goliat en ese momento? ¿Qué le pasa a este pelado? Este jovencito. Si hoy estás atravesando temores, angustias, miedos, aflicciones, levántate y declara la palabra de Dios sobre tu vida. Declara victoria, no importa de qué tamaño es tu gigante. Levántate y enfréntalo, que Dios está contigo. La palabra dice que este gigante estuvo atemorizando al pueblo durante 40 días hasta que llegó David y simplemente se enfrentó a él. No se atemorizó. Curiosamente, las palabras que dijo Goliat a David para humillarlo y atemorizarlo fueron sus últimas palabras. Fueron sus últimas palabras. David confió en Dios sabiendo, como dice en Jeremías 20:10, Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Hoy yo te digo, levántate y confía que Jehová está contigo como poderoso gigante. Todos los que se levanten contra ti, no importa el tamaño del gigante, no prevalecerán. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un bendecido de Dios, pero tienes que creerlo y tienes que confesar la palabra. El diablo está derrotado. Fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él sabe que muchos hombres y mujeres escuchan sus palabras de derrotismo, de desánimo sobre sus vidas. Por eso aún sigue fastidiando a hombres y mujeres que prestan oído. David no prestó atención a las palabras del enemigo. Al contrario, lo enfrentó y confesó a Cristo. Voy a cortar tu cabeza y daré todos los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias de toda la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, agregó, que Jehová no salva con lanza ni espada, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hoy te digo, iglesia, no tengas miedo, porque Jesucristo está con nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo. Ni al presente ni al futuro, porque Jesús está con nosotros. Y la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. En Él vamos de triunfo en triunfo y de poder en poder, de victoria en victoria. Dice la palabra en el verso 48 que David corrió a la línea de batalla en contra del gigante y tiró con su honda una piedra, con la cual hirió al filisteo. Lo hirió en la frente. Y cuando el gigante cayó en tierra, corrió David y se montó sobre él. Imagínense, era tan grande que se pudo montar sobre él. Le quitó la espada al filisteo. Lo terminó de matar y le cortó la cabeza. Él no tuvo miedo. Imagínense, lo hubiera herido con la piedra y se hubiera ido. Ese gigante se hubiera levantado. Él terminó lo que empezó. Lo hirió y cuando cayó corrió. Le quitó la espada y le cortó la cabeza. Él terminó de matarlo. Cuando el ejército filisteo vio a su paladín muerto, salieron huyendo. Se atemorizaron. Cuando tú derrotas a un demonio, todos los demás demonios huirán porque saben que contigo está Jehová de los ejércitos. No tengas miedo. Dice la palabra que todo el ejército de los filisteos salió huyendo. Y el ejército de Israel los siguió y acabó con ellos. Hermano, hermana, amigo, hoy que tú me escuchas, si estás escuchando este mensaje, no importa de qué tamaño es el gigante que hoy te atemoriza. No importa el tiempo que lleva detrás de ti. No importa cuánto tiempo tienes atemorizado. Lo que importa es que entiendas que Dios está contigo. Y si confías en Él, Dios te librará de las garras de ese gigante. Jehová está contigo. Esta congregación ha de saber que de Jesucristo es la batalla
y Él nos entrega la victoria. Diga amén, amén, amén. Jesucristo te entrega hoy la victoria, amado hermano. No importa el tamaño de tu gigante, no tengas miedo, levántate y confía en Jehová. Oh, Santo, amado Padre Celestial, te doy las gracias por estar con nosotros. Te doy las gracias por tu misericordia. Te doy las gracias por tu amor. Porque así como estuviste con David, Señor, hoy estás con nosotros, con esta congregación, con todos aquellos que hoy claman a ti, Señor. Por ello te doy las gracias. Señor, te pedimos perdón por las muchas veces que hemos dudado. Te pedimos perdón, Señor, por las muchas veces que hemos abierto nuestro oído a las palabras del enemigo que nos aterrorizan. Hoy, Señor Jesús, una vez más, te entregamos nuestra vida. Te confesamos, Jesús, como nuestro único y verdadero Salvador. Te decimos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Te damos las gracias, Señor, por estar en nuestra vida, por derrotar a nuestros gigantes. Te damos las gracias, Señor, por tu amor. Te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, a pesar de que muchas veces, Señor, hemos dudado. Te damos las gracias, Señor, por estar en nuestro corazón, por levantar nuestros brazos, por animarnos, Señor, por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor, por darnos la victoria. Amado Padre Celestial, hoy una vez más decimos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ponemos todos nuestros gigantes en tus manos, Señor. Todas nuestras aflicciones, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, te las entregamos a ti confiadamente, Señor. Y te damos las gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, diciéndote, Señor, Señor Jesús, en ti confío, en ti confío. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande y abundantemente. Y no olvides, Jesús, en ti confío.